¿Siempre fuiste buena para los números? Siempre fui de buenísimas calificaciones. Me encanta la escuela. La verdad es que la Universidad de Harvard, la escuela de negocios en particular, suda excelencia en la escuela. Sí, y el otro día leí una frase, que no sé quién dijo que decía algo así como, ¿cómo haces una cosa, haces todas las cosas? Sí. Yo siempre he estado cerca de la televisión, gracias a mi mamá. Es un negocio que siempre me ha parecido fascinante. Dije, a ver, si en 20 años lo hice y salió mal, ¿me voy a arrepentir? No. Y si no lo hice, ¿me voy a arrepentir? Sí. Dije, listo, va, ¿no? ¿Crees que fue una buena decisión? Ay, creo que fue una gran mejor decisión. Siempre les digo, porque además yo creo que hay que ser agradecidos, que me cambiaron la vida sin ellos saber. Es que me fascina enseñar. Uh-huh. Y Shark Tank es un programa al final educativo. ¿Qué era? Dinero, tiempo, salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy con Carla Berman. Tengo el gustazo de estar con Carla Berman. Voy a platicar con ella una vez más. Es súper enriquecedor. Carla, imagina que tienes que subir una foto en Instagram hoy. ¿Cómo sería esa foto que representa quién es Carla hoy, overall? ¿Cómo sería esa foto? ¿Cómo estarías vestida? ¿En dónde sería? ¿Qué le pondrías al pie de foto? ¿Cómo sería? Ay, no sé, es una pregunta difícil. Yo creo que sería una foto con mis hijas, Ajá. con mi mamá. Ajá. ¿En dónde? Aquí en mi casa, yo creo. En tu casa. Uh-huh. Ok. ¿Y qué traerías puesto? Unos jeans y una playera blanca. ¿Estarías con tus hijas, con tu mamá? ¿Estarías en tu casa? Con mi esposo no, porque no le gusta salir en fotos. No, y mi papá no es muy fotogénico, pero acá está también. con nosotros. Aquí está siempre. Y estar en mi casa porque es mi lugar favorito del mundo. ¿Y qué diría el pie de foto? Diría, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Quiero llegar a ese momento donde estás hoy, Carla. ¿Cómo se conectaron? Ya ves la frase famosa de Steve Jobs de "The dots are connected backwards". ¿Cómo se fueron conectando todos esos puntos para que ahorita me platiques cómo fue que estudiaste en Harvard, cómo fue que terminaste como Shark en Shark Tank y cómo fue tu vida al momento de crecer con una mamá figura pública y un papá con un perfil menos público y más ingeniero, esta dualidad? Si quieres empezamos por ahí, ¿va? Sí, pues parece que mis papás son muy distintos porque evidentemente uno tiene mi mamá es una figura muy pública, ¿no? Sí. Es una gran periodista de espectáculos, es Shanique Berman, y mi papá, pues sí, siempre fue empresario, además vende tornillos, entonces cuando le digo a la gente es que mi papá vende tornillos, creen que es como un decir, ¿no? Ajá. Así como, ay, sí, vende tornillos. No, mi papá vende tornillos, tuercas, arandelas y similares. Okay. Y entonces podrías pensar que tienen esas dos personas en común, que decidieron formar una familia y que siguen casados hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que las cosas son mucho más de lo que parecen por afuera. Uh-huh. Mis dos papás son primera generación de mexicanos. Los dos son hijos de dos papás inmigrantes que vinieron huyendo del antisemitismo y de la guerra en Europa y que encontraron en México un lugar increíble, un lugar fantástico, con muchas oportunidades y sobre todo con mucha libertad religiosa y con cero discriminación. México es un país que afortunadamente, sí, a pesar de ser primordialmente católico, pues siempre ha dado libertad religiosa, ¿no? Y entonces llegaron aquí y llegaron en una época donde Lázaro Cárdenas y había como mucha apertura para recibir. Mucha apertura para recibir, luego cambió un poco, pero México fue uno de los pocos países ya que cuando mis abuelos quisieron salir de Europa, recibían de los países del occidente que seguían recibiendo inmigrantes, ¿no? Y bueno, por eso hay una comunidad judía tan linda en México, también hay una comunidad libanesa, también hay una comunidad de españoles refugiados. O sea, México tiene una tradición sí, de recepción de inmigrantes. Yo estudié en una escuela fundada por refugiados españoles, el Colegio Madrid. Claro, famosísimo. Sí. Entonces creo que pues eso es lo que los unía, ¿no? Venían de familias muy, muy similares, donde sus papás llegaron a México sin nada y sabían desde muy chiquitos, o sea, desde muy chiquitos les inculcaron que lo único que tienes en la vida es tu educación, porque todo te lo pueden quitar, porque a mis abuelos les quitaron todo. De hecho, no sé si se ve esta vitrina, pero esta vitrina era de mi abuela y fue lo único que se trajeron en el barco de allá. ¿Así se lo pudieron traer? Sí, o sea, se trajeron una vitrina, no sé por qué una vitrina, ¿verdad? Pero se trajeron una vitrina y
Y entonces como que esta cosa de estudiar mucho, de aprender mucho y de tener lo que hoy llamamos hard skills, ¿no? Habilidades que te sirvan para poderlas comercializar, ¿no? Idiomas, matemáticas, escribir bien, o sea, todo lo que, o sea, como que mis abuelos siempre era de, a ver, ¿qué puedes aprender que te va a servir para algún día venderlo? ¿No? Entonces, pues, si sabes idiomas, puedes vender servicios de traducción. Si sabes escribir bien la máquina, pues puedes vender servicios de mecanografía. Si sabes costura, puedes tejer o coser, ¿no? Entonces, siempre como la educación muy orientada a la utilidad de la educación. Claro. Y pues yo creo que lo más importante de mi educación temprana fue justo eso. O sea, no que mi papá hacía tornillos o que mi mamá era periodista, sino que los dos tenían esta cosa de qué tienes que aprender para que el día de mañana te sirva para poder aquí, en China, en Timbuktu o en cualquier lado del mundo sacar adelante a tu familia. Muy bien. Y al final terminaste decantándote, digamos que en cuanto a carrera, más hacia el perfil de tu papá sí. que el perfil de tu mamá. ¿Te hizo ojitos el espectáculo en algún momento? momento? No, nunca en mi vida. No. Jamás, porque es una carrera muy dura, para empezar, y porque yo soy bastante introvertida. No es cierto. Ya sé, nadie me lo cree. Yo soy la seria de mi familia. Okay. La verdad, soy bastante introvertida y no, o sea, y además mi mamá, pues, es una belleza, pero ahora imagínatela cuando yo era chiquita, o sea, paraba el tráfico. O sea, literalmente yo me acuerdo cruzar la calle con ella y la gente le chiflaba. Okay. Pero no, jamás me llamó la atención, la verdad. Siempre como que yo pensaba que yo iba a trabajar con mi papá y en la fábrica de tornillos y me preparé para eso, pues estudié ingeniería. Luego, cuando empezó el tema de China y la apertura comercial, hacer tornillos en México ya no fue tan rentable. Entonces ya no era un negocio que, digamos, podíamos soñar en que iba a durar 3 generaciones más aquí. Pero igual creo que el mundo de los negocios desde chiquita me llamó muchísimo la atención. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, decides estudiar ingeniería y después, terminando la carrera, te quedas un tiempo en México. ¿Cuándo es que decides irte a Harvard? ¿Cómo se da esa oportunidad y cómo es ese proceso? Yo te diría que fue al revés. O sea, yo quería hacer una maestría en Harvard. Ah, perfecto. ¿Y de dónde viene esa inquietud? Pues de los hermanos de mis papás, mi mamá estudió en la Universidad de Georgetown, es intérprete traductora. Okay. Mi papá estudió en una universidad muy prestigiosa que se llama la Universidad de Rice, en Texas, para ingeniería. En Houston. Es buenísima. Y luego sus hermanos, mi tío estudió, el hermano de mi mamá estudió psiquiatría en Harvard. Ah, ok. Y otra hermana estudió 2 carreras aquí en México. Y de los hermanos de mi papá, su hermano grande estudió física en MIT y luego economía en Harvard. Entonces, o sea, digamos que en esta casa era muy importante estudiar en un lugar muy prestigioso. Y entonces, pues sí, yo como que dije, a mí me gustan los negocios y yo soñaba con ir a la Universidad de Harvard. Y dijiste, what, is it hard? Como el Woods, es mi ídola. Sí me dijiste la vez pasada. Es mi ídola, el Woods. Sí. Y entonces como que empecé a ver así de, oye, a ver, ¿quién que conozco estudió en la Universidad de Harvard una maestría en negocios y qué hizo antes? Ah, ok, hiciste ese research antes. Ajá, como para decir, importantísimo. Si yo quiero hacer eso, pues ¿cuáles son los pasitos de antes? Y entonces me di cuenta que uno de los caminos más comunes era estudiar ingeniería y luego trabajar en consultoría. Yo ni sabía que era trabajar en consultoría. ¿Pero siempre fuiste buena para los números? Siempre, toda mi vida. O sea, yo era de las que iba a Sanborns en las vacaciones y mis papás me compraban estos libros de super vacaciones y hacía operaciones matemáticas y entonces ya entraba a cuarto y ya sabía dividir, y entraba a quinto y ya sabía, no sé, porcentaje. Y siempre fuiste de buenísimas calificaciones. Siempre fui de buenísimas calificaciones. Me encanta la escuela. La verdad es que me gusta muchísimo estudiar, me gusta muchísimo aprender, me encantan los libros. Digo, tenemos un pequeño librero aquí y cada año, digo, ya ahorita urge, cada año lo limpio y saco los libros que ya no quiero volver a leer o que no tienen un significado tan especial para mí. Los pongo en una mesita fuera de la casa, vivo en la planta baja del edificio y pongo un letrero de llévate los que quieras. Y, o sea, por lo menos 2 veces al año hay que hacerlo porque compro muchísimos libros. Sí, siempre me gustó muchísimo estudiar, me gusta muchísimo estudiar. Sí, a mí también. Bueno, entonces empiezas a hacer investigación y dices, los pasos que tengo que seguir son estudiar una carrera de ingeniería para poder después irme. Pero ya realmente el proceso de aplicación, ¿qué tan difícil fue presentar el examen, presentar los interviews? Mira, yo siempre he sido buena tomando exámenes, pero sí creo que es bien complicado
juzgar a la gente por un examen estandarizado. También creo que es muy complicado si eres una universidad y estás recibiendo miles de aplicaciones, cómo tratas de comparar a un candidato con el otro. Es un problema muy interesante que seguramente con inteligencia artificial eventualmente podremos resolver. Pero hasta ahorita ha sido complejo. No difícil, pero sí lo que le digo a todo el mundo que quiera aplicar a una universidad de estas muy prestigiosas, que tienen un programa de admisiones muy competitivo, es que sí tienes que pensar que por lo menos de 6 a 8 meses, además de tu trabajo, esta va a ser tu actividad principal. Sí. O sea, si tú quieres seguir saliendo todos los sábados y todos los viernes y todos los jueves, pues difícil, porque si tienes un trabajo de tiempo completo, el resto del tiempo lo vas a tener que dedicar a estudiar, a hacer tus aplicaciones, a hacer tus ensayos, a conseguir tus cartas de recomendación, a hacer todo el proceso administrativo, que es un relajo, porque hay que ir, ya sabes, a la SEP, y luego hay que traducir las boletas. O sea, es muy engorroso. Sí, es un proceso complicado. Y eso es parte también de cómo se va filtrando la gente, ¿no? O sea, no solamente tienes que ser inteligente, sino también tienes que ser una persona que se enfrenta a todos estos obstáculos, dedicada, y que termina las cosas hasta el final, ¿no? Claro, claro. Mucha gente lo deja a la mitad porque, híjoles, ya no conseguí mi cédula profesional, no encontré un traductor, ya medio flojera. Oye, Carla, y después pasas el proceso y llegas a Harvard. Sí. Estaba, supongo, súper emocionada. ¿Cómo es la experiencia, los primeros días, el campus? Empezaste en otoño. Sí, en agosto. A ver, es que a mí hasta risa me da que sí soy como, o sea, yo sí quería ir a Harvard y sí era como parte de los sueños que quería hacer. Sí, claro. Que entiendo que no es para todos y además uno ve ya que está uno ahí se da cuenta que ni son todos los que están ni están todos los que son. Okay. Pero yo sí, el día que llegué y me dieron mi credencial y la pasé por primera vez, bueno, sí, haz de cuenta que fui la más feliz del mundo. Muchos años estuvo colgada ahí mi diploma junto con el de Carlos, hasta que él movió el de él, y entonces dije, no, se ve súper sangrón. Fue MBA el tuyo, ¿no? Fue MBA los dos. Los dos. Y la verdad es que la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios en particular, tiene cosas maravillosas. O sea, tengo un buen amigo profesor de la universidad, Álvaro Rodríguez, que un día me dijo, suda excelencia en la escuela. O sea, no hay una basura fuera del bote de basura, no hay un lápiz sin punta, no hay un pizarrón sucio, no hay un foco fundido. Y creo que el mensaje que se da con todas esas cositas que pareciera que no son importantes, es que es un lugar de excelencia. Sí, y totalmente. El otro día leí una frase, que no sé quién dijo, que dice, como haces una cosa, haces todas las cosas. Sí. Y entonces, o sea, los casos siempre son tonterías, pero de pronto yo veo en otros cursos que he tomado o incluso de pronto la escuela de mis hijas o sea, diferentes cosas que te dan las fotocopias, ¿no? Y las fotocopias están rayaditas, ya no imprimió bien la fotocopiadora y no le cambiaron el tóner. Es una tontería, pero al mismo tiempo, si todo lo tratas como si fuera el trabajo más importante del semestre, creo que te acostumbras a ese nivel de excelencia. Un poco pasa lo mismo en consultoría, donde estás haciendo un PowerPoint, que dices, ¿qué tan importante es un PowerPoint? Y los buenos consultores, una de las cosas que hacen, no es lo único que hacen, evidentemente, pero es que se fijan muchísimo y hay un chorro de memes para los consultores que estamos traumados de síndrome de estrés postraumático, la fuente tiene que ser siempre la misma, tienen que estar alineados, o sea, los títulos no pueden brincar de un slide de una diapositiva a la otra. De posición. Que podría parecer una tontería. Y sí, o sea, un PowerPoint muy bonito que no tiene sustancia no compensa, ¿no? Sí, pero si tiene sustancia y está fea la forma, rompes la sustancia. Sí, yo siempre he dicho que la forma a veces es fondo. Forma es fondo. Sí. Entonces, creo que un poquito eso lo aprendí tanto en consultoría como en la universidad y fui muy feliz. La verdad es que, ¿para qué te digo que no? Sí, fui muy feliz porque además el método del caso, que es muy interesante, que aquí en México lo dan varias universidades, la más importante es el IPADE. El IPADE. Es como, si te gusta leer las revistas de negocios, que a mí siempre me ha gustado, te digo que en Sanborns, que era un lugar al que íbamos mucho en mi infancia, mi papá compraba, no existía, bueno, sí existía la revista Expansión, pero, o sea, no existía Forbes en español ni nada, y mi papá compraba Fortune o Forbes, no sé cuál de las dos,
Entonces yo las leía y me encantaba que te contaban la historia de un negocio, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasó en Kodak y esto? La metodología del método del caso es que justo tú estudias 3 o 4 casos todos los días. Digo, esto ya fue hace mil años. Pero, pues es como si estuvieras leyendo un artículo de revista súper divertido, Y de ¿no? la vida real, entonces, claro, de súper empresas aplicado. que tú conoces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me encantaba, justo, creo que la película de Legally Blonde debe de ser por esa época, y Elle Woods, la protagonista, tenía una pulserita de Tiffany, de un dije en forma de corazón de plata. Y entonces yo tuve un caso en la universidad justamente de cuando Tiffany decidió que Tiffany, que era esta marca súper, súper, súper hiper lujosa para los ultra ricos, y decidieron hacer esta línea de lujo accesible. Entonces la pulserita creo que te costaba $200, que no es barata, pero no era un diamante de los que solo se podían comprar los reyes. Tiffany tenía una política en esa época, no sé cómo sea ahorita, de que tú compras cualquier pieza de joyería en Tiffany y por siempre y para siempre tienes limpieza gratis. Entonces, tú puedes entrar a cualquier tienda de Tiffany del mundo y decir, señor, ya llegué aquí, me limpia mi anillo, me limpia mi no sé qué. Claro que no es lo mismo extender esa política cuando compraste un diamante de, no sé, $10,000 a cuando cientos de miles de jovencitas con sus primeros sueldos compraban su pulserita igual a la de Elle Woods. Entonces, de pronto el problema, el dilema que tenían en ese caso, que lo vimos en una clase de servicio al cliente, era, ¿qué hacemos? Porque ahora las tiendas de Tiffany están saturadas, a reventar de chavitas de 20, 21, 22 años, y entonces la señora, que sí tiene el presupuesto para comprar el diamantote, ya no quiere ir porque no se quiere formar, y entonces era todo este dilema muy interesante. Entonces, imagínate, lo leí hace un chorronal de años y me acuerdo muy bien del dilema y luego cómo trasladas eso a un montón de problemas de negocio, ¿no? Cuando tienes un negocio B2B y B2C al mismo tiempo, cómo los combinas para darle a cada segmento de tus clientes lo mejor sin que uno se sienta menos, más. Digo, hoy todos estos tiers de American Express o de las aerolíneas creo que tienen el mismo problema que tienen que resolver, ¿no? Porque uno siente que es platino, pero ahora resulta que hay titanio y ultratitanio y megatitanio, ¿no? Entonces son problemas que toda la vida te acuerdas justamente porque te los contaron a través de una historia. Sí, justo. Es por eso es tan poderoso ese método. Oye, Carla, y Harvard, obviamente, además de mucho aprendizaje, seguramente te dio mucho networking, te abrió muchas puertas, y supongo que una de esas fue la oportunidad de trabajar en Google. Porque también trabajaste en Google. Sí trabajé en Google, pero fue muchos años después, fue como 8 años después de haber salido de la universidad. Y no, o sea, yo entré a trabajar a Grupo Expansión. Después de Harvard. Después de Harvard. Ahí sí, gracias a que uno de los exalumnos era director general y otro era CFO, y les pedí que me dieran una entrevista y salió muy bien. Y luego el mundo digital en México era muy chiquito y ahí conocí a la gente de Google. Y así fue como después me conecté para trabajar. ¿Y qué tal la experiencia ahora de Google? También es, como si estamos hablando de Harvard en universidades, Google sería como un Harvard. Lo máximo. O sea, Google es lo máximo. Yo creo que ahorita van a tener una época muy complicada. Pero Google fue una de las compañías que quiso hacer las cosas de manera muy distinta y que durante muchísimos años lo ha hecho. Hay que ver qué va a pasar. ¿Estabas en Google Estados Unidos o Google México? Google México. Pero esta cosa de no hagas el daño, don't do evil. Creo que Google sí, en la esencia de la compañía, es una compañía que busca hacerle el bien a la humanidad. Google tiene uno de sus pilares como don't do evil. Sí. For the customers, o sea, para los clientes, para los Don't compañeros. do evil. O sea, no hagas cosas que pueden hacerle daño a nadie. Así. Y la otra cosa que es increíble de Google, que también yo creo que a mí me marcó muchísimo, es estas metas, les llaman en Google, me choca hablar en inglés en estas cosas porque luego me dicen que soy muy white, pero es que pues así me las decían allá. Sí. Te dicen big, hairy, audacious goals, ¿no? Okay. Metas grandotas, audaces y peludas. O sea, entonces te las imaginas como un monstruo, ¿no? Sí. Y si tú piensas la misión de Google, y siempre pienso, oye, ya que me paguen en Google porque les promociono mucho, es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. O sea, imagínate dos chavos de 25 años decir eso sin cagarse la risa después.
Y lo hicieron. Sí, total. Y lo hicieron. Y lo están logrando, sí. Entonces, para mí, lo que eso me hizo pensar a una escala chiquita, obviamente, es hay que ponerse metas agresivas y metas que te asusten. Sí, porque además si le tiras a la luna, pero no llegaste a la luna, ya llegaste fuera de la Tierra, Pues ¿no? sí. Entonces es muy bueno. En Google, más o menos, ¿en qué estabas? O sea, casi toda mi carrera estuve en ventas, hice un poquito de estrategia, pero la verdad es que ahí es donde aprendí a vender. Órale, ok. Después de Google, entiendo que tienes la oportunidad de trabajar en SoftBank. Antes de eso me fui a un startup de comercio conversacional, una gran experiencia. Después me fui a trabajar a SoftBank. ¿Y qué tal? Uno de los bancos de inversiones en early stage, bueno, en distintos... Yo creo que SoftBank va a tener un lugar en la historia, en el mundo y en Latinoamérica, como el gran acelerador de empresas de tecnología. Ajá. Entonces, yo estuve poco tiempo, pero me siento muy orgullosa de haber estado ahí. Y muchas de las compañías que hoy usamos tienen que ver con inversiones tempranas de SoftBank. Creo que se les juzga muy duro, como a todos los grandes, ¿no? A los grandes se les juzga muy duro. Sí. Pero le han apostado bastante bien, porque al final es mucha especulación, pero bueno. Y todo ese camino nos lleva a que hoy en día estás en Shark Tank. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de que llegaras a Shark Tank? ¿Cómo te contactaron? ¿Qué pasó? Pues como tú dices que la vida se entiende hacia atrás, se conectan los puntos hacia atrás. Ajá. Yo había hecho un pequeño, en un maternity leave, había hecho un pequeño reality show que tenía que ver con como escuelas, o sea, como lecciones de negocios para mujeres. Wow. Que me invitó mi amiga Blanca Juana, a la que amo con locura, y que se dedica a mentorear y a hacer comunidades de mujeres en los negocios. Y conocí al que después fue el productor de Shark Tank y él me invitó a Shark Tank pensando que a lo mejor yo podía participar con SoftBank detrás, ¿no? Ah, ok. Yo ya no estaba en SoftBank en el momento que él me habló, pero él no lo sabía. Ah, ya. Y dije, híjoles, me muero por hacer esto. No sé por qué, creo que es la peor idea de la vida por un chorro de razones, pero lo quiero hacer, ¿no? Y si las ponías en un Excel, la decisión era no, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer el Excel y luego tomar la decisión con la tripa. Sí. Y así la tomé. ¿No ubicas hay un profesor de Stanford que se llama Baba Shipp, que él habla sobre la neurociencia de los negocios y justamente él siempre dice que al final del día uno toma las decisiones con el estómago y las justifica con la razón. Incluso cuando haces árboles de decisión o lo que sea, muchas veces terminas troqueando los números para que termine dando lo que te dice 100%, el estómago, ¿no? 100%. Yo así he tomado varias decisiones, pero sí creo que el ejercicio de como desmenuzar las cosas que te preocupan, las cosas buenas, las cosas malas, aunque al final tomes la decisión contraria a la que te dice el Excel, ese ejercicio es muy poderoso. Entonces, en mi caso había muchas razones por lo que no tenía yo el dinero para invertir en Shark Tank. Si de pronto me ofrecían un trabajo, pues no iba a poder estar durante las grabaciones de Shark Tank. Me daba miedo el tema de que la gente pensara que pues yo era igual de millonaria que todos los millonarios que estaban ahí, porque no lo soy, siempre les digo que soy la Shark pobre, sabía como un tema de seguridad, soy muy introvertida, no tenía redes sociales y sabía que entonces tenía que empezar a tener, entonces había un montón de razones por las que no, pero ahí es donde yo digo, bueno, los datos se conectan hacia atrás. Yo siempre he estado cerca de la televisión gracias a mi mamá. Es un negocio que siempre me ha parecido fascinante. Un poco lo que dice Jeff Bezos, ¿no? Del framework de minimización de ¿cómo se dice? Regret, de arrepentimiento. Dije, a ver, si en 20 años lo hice, salió mal, ¿me voy a arrepentir? No. Y si no lo hice, ¿me voy a arrepentir? Sí. Dije, listo, va. ¿No? Totalmente. Pensé hacerlo por una temporada y bueno, luego pues y ya. Hoy en día, ¿crees que, o sea, después ya todo lo pasado, crees que fue una buena decisión? Ay, creo que fue una gran decisión. Siempre que hablo con Jackie Castro, que era la productora ejecutiva, y con Juan Pablo Ibarra, que es el productor, no sé exacto los títulos, uno es como la más senior, whatever. Siempre les digo, porque además yo creo que hay que ser agradecidos, que me cambiaron la vida sin ellos saberlos. Increíble. Y que para mí ha sido un proyecto espectacular, porque también lo que me di cuenta es que me fascina enseñar. Y Shark Tank es un programa al final educativo. Total. Tiene la parte educativa y tiene la parte de
de show, Sí, ¿no? sí. Otra cosa que me acordé ahorita de Baba Sheep, este profesor de Stanford, él dice que las decisiones, o sea, el resultado de las decisiones no ocurre cuando tomas la decisión, sino ocurre después, ya que tú hiciste N mil cosas derivadas de la decisión. Muchas veces pensamos en que solamente la decisión estuvo bien o estuvo mal, pero todo lo que hiciste después de haber tomado la decisión es lo que deriva en que haya terminado estando bien o estado mal. Y seguramente pues, todo lo que has estado haciendo después ha sido increíble. Tu participación en el programa a mí me ha encantado, porque además se notan todas las tablas que traes y no te estoy adulando. Ah, gracias. O sea, se notan todas las tablas que trae, el conocimiento, la experiencia y cómo es el lenguaje cercano a todo este mundo startupero, justamente, ¿no? Y me encanta cuando hablas de mí en tus kits. Sí. Porque aparte me gusta mucho lo que haces tú, te iba a decir Startup Pedro, Sí. porque se me hace padrísimo que has tomado Shark Tank como un método de enseñanza, ¿no? Sí, justamente, o sea, yo empecé a hacer videos antes, pero de pronto me di cuenta que a mí me gustaba muchísimo, entonces lo veía, y de pronto hoy cada vez como que explican o enseñan más cositas, pero al principio no explicaban nada. Sí. Ahorita mencionaste el tema de que estás agradecida con los productores de Shark Tank, y justamente una cosa que te voy a preguntar es, ¿a quién te gustaría agradecerle hoy teniendo este foro, esta oportunidad? Porque yo sé que el tema del agradecimiento es un valor muy importante y seguramente siempre hay alguien que nos tendió la mano o algo así. ¿Quieres agradecerle a alguien? Híjoles, no me alcanzaría el tiempo, pero a mis papás, sobre todo, porque siempre creyeron en mí, porque me hicieron creer en mí, y a mi esposo. La verdad es que Carlos, somos compañeros de clase desde la secundaria. Wow. Y somos muy compañeros. Qué padre. Sí. Qué padre que han podido construir ese equipo. Si no tuvieras que trabajar por dinero, ya tienes la vida financieramente resuelta y abundante, no tienes que volver a trabajar por dinero, ¿a qué te dedicarías? Daría clases, haría investigación. Cool. Y estudiaría doctorado. Nice. Sí. Fíjate que y haría trabajo voluntario. Creo que hay instituciones que respeto muchísimo, que me encantaría estar más involucrada y que imposible porque, pues sí, requieren tiempo. Me encanta tu perfil, de verdad, porque todo el tiempo quieres seguir aprendiendo y Sí. yo estoy en esas mismas, ya es lo que te conté. Pero luego tiene uno que combinar el tiempo que dedicas a seguir aprendiendo eso con capitalizar, ¿no? Sí, y el doctorado, hay un par de estudios interesantes que dicen que algunas maestrías, sobre todo el MBA, por ejemplo, sí incrementan dramáticamente el nivel de ingresos que tiene la gente, Sí. pero el doctorado no. No, el doctorado no. O sea, el doctorado Si es no para hace que otro te paguen lado, más. si tienes que tener como pasión hacia ese lado. Ajá. ¿Qué es para ti el éxito, Carla? ¿Cómo lo definirías? ¿O a ti que te gusta la data, cómo lo medirías? Me diría. Interesante. Número de días seguidos sin conflictos. De ningún tipo. No, la verdad es que soy una persona muy aversa al conflicto y la paz familiar me da mucha paz. Ay, a mí también. Y los días que nada más hay como amor, no sé cómo lo mediría. Ok, eso yo le digo a mi esposa está muchas bueno, veces. Sí, ¿cómo lo medirías? Yo a veces digo que yo lo veo el éxito como un poco tipo abundancia, pero cuando hablas de abundancia en todos, abundancia en no amor, solamente, exacto, en amor, en salud, en relaciones, en dinero, obviamente también, ¿no? Todo eso. Ordéname estas tres mujeres de los negocios. Okay. Sarah Blakely, Whitney Wolf Heard de Bumble, Sarah Blakely, la de Spanx, Sí. Whitney Wolf Heard de Bumble y una de tus favoritas, Sheryl Sandberg. Sheryl 1. O sea, Sheryl 1 por 1000 razones, pero sobre todo porque además de ser una gran mujer de negocios, ha hecho cosas increíbles fuera de los negocios. Sarah Blakely, me parece espectacular su historia. Soy además una amante de la marca Spanx, tengo mucha de su ropa. Qué cool. Me encanta. Y Whitney, a ver, hay que admirarla muchísimo porque se hizo en un mundo de hombres, porque es self-made, etcétera, etcétera. Tengo muchísimas opiniones acerca de las apps de dating. Okay. Creo que no necesariamente son lo mejor para Son el mejor approach. Okay, entonces, a pesar de que la de ella es la menos peor. 3 hombres del mundo de los negocios. Estos son demasiado famosos, pero a ver. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. O sea, a mí, yo sí soy del camp de amantes de Mark. Okay. Me encanta su glow up, además.
Me encanta la relación que tiene con Priscila. Sí. Y claro, hay mucho que criticarle a Facebook, pero también creo que hay muchas cosas que han tratado de mejorar. Sí. Jeff Bezos me encanta su manera de comunicar, me encanta el framework de regret minimization. Amo Amazon por sobre todas las cosas como consumidora, Claro. aunque también creo que nos ha hecho hábitos que, fíjate, no les damos el mismo escrutinio que le damos a Facebook. O sea, y el daño al planeta que le hace Amazon quizás es bien rudo. Sí, o sea, cañón. Y ojo, nadie nos obliga. Yo a veces he pedido una extensión por Amazon y digo, ay, la huella de carbono, está, ¿no? ajá. Pero sí, y Elon Musk lo admiro mucho, o sea, porque no le da pena decir, voy a hacer que PayPal valga $1 trillón y etcétera. Pero a nivel persona me parece muy complicado. Sí, ¿verdad? Dinero, tiempo y salud. Fíjate que hoy en la mañana le decía a mi esposo que leí una frase en algún lado que decía, puedes tener 1000 problemas hasta que tienes un problema de salud. Entonces ya solo tienes un problema. Sí. Y se nos olvida todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué era? Dinero, tiempo, salud. Pues salud, por lo que acabo de decir. Salud. Ay, es que luego, ¿qué hacemos? Luego esas que te dicen si solo puedes tener 3. Ajá. Lo que puedo, 2 de 3, pero no importa. O sea, salud, luego tiempo, porque con tiempo puedes hacer dinero, pero Muy si bien. tienes dinero y no tienes tiempo, pues, ¿para qué lo quieres? Correcto. Instagram, LinkedIn o TikTok. O sea, ¿en qué orden? Instagram, porque es la que uso y me divierte y sí me hace el cerebro de pan. LinkedIn me gusta, aunque se ha puesto muy cringe. O sea, Sí, ya he dejado un poco de postear porque ya todo mundo está muy orgulloso de cualquier paso que da y ya me da un poco de flojera. Y TikTok, la verdad es que tengo TikTok porque sé que ahí hay muchísima audiencia. No lo tengo ni siquiera instalado, bueno, sí lo tengo instalado en mi celular, pero no lo uso porque yo tengo una personalidad muy adictiva y de por sí ya gasto mucho tiempo en redes sociales que no quisiera. Ok. La última para despedirnos. Gracias por escucharnos. Carla, el mejor consejo que te hayan dado en la vida y que quieras compartir con la audiencia. El mejor consejo que me han dado me lo dio mi mamá. Padre. Shanique Berman. Shanique Berman. Y lo que ella dice es que en esta vida se puede todo. Se puede ser mamá y se puede ser ejecutiva y se puede tener amigas y se puede ser buena hija y se puede ser buena nieta y se puede hacer ejercicio. Y siempre me lo dice un poco como, la vida es como un jarrito. Todo cabe si lo sabes acomodar. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu sabiduría, por tus consejos, por tu, ¿cómo le llamo? Esa vibra, esa chispa que tienes, esa luz que irradias. Muchas de verdad. gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, lo logramos. Justo.